Hola, somos Lucas, Nelly y Laura y les venimos a presentar nuestro proyecto de fotografía. En nuestro laboratorio número uno, el primer laboratorio marcó el punto de partida de nuestro proceso formativo mediante la elección y análisis de un afiche de una película o serie, con el objetivo de reinterpretarla creativamente a partir del análisis de elementos como la tipografía, la paleta cromática y la estética general de la materia del material original. Se propuso la creación de un nuevo afiche que respetara el espíritu del original, pero que también incorporara aportes propios como el uso de una nueva tipografía, composición e ideas conceptuales originales. Este primer acercamiento sentó las bases de pensamiento visual, introducción de nociones como composición visual, lenguaje gráfico y lectura simbólica, y nos motivó a reflexionar sobre cómo la imagen comunica narrativas más allá del texto. El laboratorio número 2 trató sobre fotografía documental. La fotografía es una forma de conectarnos y ver aquello que ignoramos en la vida diaria. Por ende, la serie fotográfica buscaba mostrar a través de ellas la vida de los jóvenes en Bogotá, cómo se conectaban y cómo interactuaban con su entorno. Esto para dar un efecto más nostálgico, pues se hizo una selección de colores referentes a colores cálidos y que se hizo la corrección en curaduría. Y se realizó un primer acercamiento al sitio donde se iban a tomar las fotos. Esto fue en el centro de Bogotá, observando diferentes entornos y observando a las personas. El proceso tomó aproximadamente unas 3 horas, sin contar el transporte que hubo de lugar hasta pues, la casa. Las técnicas fueron la utilización de un aparato electrónico, que fue mi teléfono celular, tomado en su mayoría de manera horizontal para dar una amplitud a la fotografía. También se hicieron correcciones de luz, como ya había nombrado, y los objetivos de esta toma fueron generar un sentimiento de calidez en el espectador, nostalgia y felicidad. También genera un punto de vista diferente respecto a lo que ignoramos en el día a día. Laboratorio 3. Géneros fotográficos. Este laboratorio se enfocó en la comprensión crítica de los géneros fotográficos a través del análisis de 5 fotógrafos y fotógrafos relevantes. Exploramos tanto su trayectoria como sus propuestas visuales, deteniéndonos en los modos de construir, sintiendo desde diferentes enfoques: fotografía documental, retrato, arquitectura, naturaleza y conceptual. El estudio comparativo permitió identificar que cada uno de estos géneros implica decisiones compositivas específicas, desde el uso de luz hasta la intencionalidad del encuadre. También nos introdujo a nociones claves como autoría, género discursivo, performance visual y estilo fotográfico. Laboratorio 4. Creación de un proyecto fotográfico. Tomando en base los aprendizajes del laboratorio anterior, nos propusimos realizar un proyecto fotográfico centrado en el género de fotografía y arquitectura. En este caso también se realizó un guión visual de cómo se iban a realizar las fotos o el proceso de cómo se iba a realizar todo este proceso. Tuvimos diferentes referencias e inspiraciones de los artistas o fotógrafos vistos anteriormente y específicamente pues se tomaron con la cámara de un teléfono. Se priorizó la composición simétrica, el juego de líneas y ritmo visual y la repetición de elementos arquitectónicos. Este laboratorio marcó un punto de inflexión donde comenzamos a integrar decisiones técnicas con intenciones expresivas más claras. Laboratorio 5. Construcción de luces. Este fue un ejercicio pues, de creatividad, técnica y trabajo pues, colaborativo. Desarrollamos nuestras propias fuentes de iluminación como la softbox, la streetbox y pues un difusor. La construcción incluyó investigación previa de cómo sobre los esquemas lumínicos, materiales reflectantes, tipos de difusión y direccionalidad de la luz. Además de adquirir conocimientos prácticos sobre cómo se enciende la luz en el sujeto o cómo se puede llegar a colocar y en su entorno. Aprendimos a diseñar soluciones adaptadas a nuestras necesidades fotográficas. En este proyecto también introdujimos criterios como el control lumínico, temperatura del color y modificación de las sombras, elementos clave para la elaboración de los siguientes laboratorios. Laboratorio número 6, claroscuro. Inspirados por la Magdalena penitente de Georges de la Tour, este laboratorio se enfocó en la técnica del claroscuro y en la representación emocional mediante luz y composición. Analizamos cómo el pintor francés utilizó la iluminación lateral, la austeridad cromática y la posición corporal para representar introspección, arrepentimiento y espiritualidad. Recreamos la escena utilizando una única fuente de luz cálida lateral para acentuar el desenfoque del fondo hizo 400 para conservar el detalle de las sombras. En la postproducción se ajustaron las curvas tonales para dramatizar la atmósfera. Ese ejercicio representó un punto de maduración conceptual al vincular la fotografía con referentes artísticos clásicos.
Laboratorio número 7. Fotografía con humor. Desde una perspectiva crítica y humorística, este laboratorio abordó los estereotipos estéticos promovidos por las redes sociales. Partiendo de una lluvia de ideas en grupo, se identificaron temas como la presión para alcanzar ideales de belleza imposibles y la función performática de los filtros digitales. El tratamiento visual buscó exagerar estos códigos mediante saturaciones extremas, encuadres forzados, retoques artificiales y gestualidad sobreactuada, subdividiendo así la lógica aspiracional de las redes. Para el laboratorio 8 se realizó una investigación de un referente fotográfico de nuestra lección que tratara el tema de fotografía retrato. Realizamos una investigación de una referente llamada Estela de Castro. Ella es una persona que le encanta tomar fotografías de animales y de personas. Fue nombrada por la realeza para tomarles una fotografía por sus deslumbrantes fotos. Se caracteriza por la delicadeza que hay en cada pose de los modelos, las tonalidades en blanco y negro. Algunos esquemas que tomamos de la investigación fueron el esquema de iluminación de Butterfly, que es una manera de colocar la luz situando de manera frontal en la persona, un poco elevado para dar un favorecimiento al rostro y embellecer la imagen. También utilizamos un esquema de iluminación de Rembrandt más contraluz, que es un esquema de iluminación utilizado para realzar la silueta o el cabello de la modelo. El otro esquema de iluminación corresponde al doble contraluz, que son dos luces situadas a 45 y menos 45 grados detrás de la persona para marcar la silueta del personaje y conseguir que quede perfectamente definida sin generar un efecto tan oscuro contra el esquema de contraluz. Tenemos algunas referencias y fotografías que seleccionamos. Los referentes fueron tomados de las fotos de Estela de Castro, más que todo fueron de personas, eh, para realizar los análisis visuales de cómo se componía su fotografía y cómo eran las poses que utilizaban algunas fotos. Y posteriormente realizamos la toma fotográfica basándonos en la iluminación y en los esquemas que vimos anteriormente. Utilizamos el blanco y negro y utilizamos dos modelos a las cuales les pedimos que posaran de manera suave y pasamos al fotoproducto que sigue la misma base que vimos anteriormente en la fotografía de retrato. Es una fotografía especializada en capturar imágenes de manera atractiva, profesional y detallada. Estos objetos buscan ser los protagonistas sin tener distracciones del fondo. Tiene que utilizarse una luz adecuada o artificial según lo que se requiera. Tiene que tener fondos limpios, comúnmente blancos o dependiendo del contexto. Y los ángulos en la fotografía varían. Aquí utilizamos de los esquemas anteriormente vistos. Utilizamos el butterfly con un fondo utilizando una sábana para dar un efecto más suave a la iluminación y que las sombras se vieran más acentuadas alrededor de la figura del objeto. Utilizamos el remembrar más contraluz y el doble contraluz. Del aprendizaje que tenemos en el laboratorio, podemos explorar y aprender y practicar cómo cada uno de los esquemas de iluminación es capaz de comunicar según su uso. Son herramientas importantes a la hora de realizar una fotografía. Tenemos el laboratorio número 9, que fue el proyecto final. Para la fotografía realizamos una sinopsis. em, Queríamos mostrar una problemática que existiera en la actualidad con la necesidad del deseo de imponer ideologías propias sobre los demás, sin importar el efecto que tengan sobre ellos, sin importar cómo se transmita, sin importar si es negativo o positivo. Esto conlleva que se hagan diferentes disputas en redes sociales, disputas personales. Nosotros centramos el tema, algo más como el veganismo, el vegetarianismo y las personas que consumen carne en su dieta, ya que identificamos que pues este era un diálogo común que se representaba en redes sociales. Una ideología es un grupo de conceptos y principios que contribuyen a entender el mundo y orientan la conducta de individuos o colectivos. Pueden impactar en aspectos políticos, sociales, económicos o religiosos, y es común entre aquellos que poseen una percepción parecida de la realidad. Iniciando con una lluvia de ideas grupal, eh, identificamos pues las problemáticas y de allí sacamos la conclusión que fue esta idea. Para que fuera un poco más fácil de abarcar, lo que utilizamos fueron dos imágenes. Queríamos mostrar los dos mundos, tanto del vegetarianismo como de las personas que no tienen este tipo de dieta. Después de que elegimos el tema, pues se realizó esta búsqueda, hicimos algunos bocetos de cómo queríamos que fuera la distribución y el espacio. También recibimos otro referente que fue el de la última cena, debido a la organización y la sección de las sillas y en la posición de algunos
productos encima de la mesa. También anotamos los elementos para tenerlos más claros a la hora de realizar la toma. Para la toma utilizamos una cámara de teléfono celular y una luz central blanca. Ha tenido cambios debido a que no sabíamos qué tanta iba a ser la iluminación de este día, debido a que también utilizamos iluminación natural desde una ventana. Los requerimientos técnicos hicimos esquemas de iluminación con luz blanca, fue Rembrandt con un poco de butterfly para resaltar a las personas de la mesa. Se utilizaron dos modelos, uno representando a los que comen carne y otro representando a los vegetarianos, y un modelo representando a la pureza, que para esto elegimos una niña pequeña de aproximadamente 1 año. La posición de la cámara fue frontal, un poco picada para demostrar los objetos que ven encima de la mesa y para demostrar las poses que tenían cada uno de los personajes. El objetivo de este laboratorio no era mostrar una parte buena o una parte mala. Queríamos que este laboratorio simplemente fuera una crítica a las ideologías y no una crítica como tal al tema que tratamos. Por ende, no se utilizaron ni elementos malos para uno ni elementos buenos para el otro, y la luz siempre fue neutral.